Capítulo 16. Después de la conmoción que significó para mí la pelea con Francisco, las cosas empezaron a plantearse de otra forma. Romper la cara a mi hermano, enfrentar su autoridad y discutir sus razones me llevó, digamos, a un cierto protagonismo. Francisco por sí solo había tomado el lugar de papá y yo ahora me había plantado a su lado. El primer problema que vino a mi mente fue: ¿quién va a contestar la carta de Lupe? Francisco lo resolvió con sencillez. Sacó la carta de su bolsillo y lo puso en el mío. Nunca supimos quién contó a Lupe lo que había sucedido. Quizás fue alguien que regresó, o alguien que escribió a un pariente de nuestro pueblo. No lo sé. Y tampoco me importa. Encarna me ayudó mucho. No me dictó, pero me organizó las ideas para que la carta fuera clara. No fue muy difícil, porque había que escribir sobre nuestra tragedia, pero también sobre sentimientos y sobre las razones que nos habían llevado a mentirle, a guardar silencio. Rompí las varias hojas antes de quedar conforme. Esa primera carta tenía una carga tremenda. Entendí que no podía echar sobre Francisco toda la culpa y omití la presión del juramento. Lo hice, no para defenderlo, sino lo consideré justo. Claro que también le contesté sobre los nuevos amigos que nos estaban ayudando ahora. Eso no alcanzaba a ser una buena noticia al lado de lo otro, pero al menos sabría que estábamos acompañados. Muchos años después encontré aquella carta entre los papeles de Lupe, en el fondo de un cajón, cuando ella no estaba. Me sorprendí, no había ningún niño asustado allí. No había temblor en el relato y las palabras soltaban un sonido de hombría y fortaleza que yo estaba lejos de sentir. Quizás era lo que yo quería transmitirle a Lupe, o quizás era que el chiquillo ya se había marchado. Jamás nos desentendimos de María, jamás dejamos que comiera o durmiera sola. Hicimos lo que habíamos dicho que haríamos la última vez que estuvimos juntos los 6. Lo hicimos porque quería protegerla y porque la amábamos, y nunca de mala manera. Cuidamos de ella, Lupe querida. Pero éramos niños, hace poco más de un año de aquello, pero esos creo que han pasado 20. El juramento de silencio fue porque no podíamos hacerle frente a la verdad y tuvimos que encerrarla y taparla. Creíamos de esa manera seríamos capaces de levantarnos cada mañana y hacer la tarea que nos tocara. Creímos que poniéndole un cerco al dolor terminaría la desesperación y que un día acabaríamos hablando de María como hablamos de mamá y papá. Todos estuvimos de acuerdo, Lupe, todos. Prometimos no hablar nunca más de nuestra hermana y durante un tiempo funcionó, o nos pareció que funcionaba. Conté lo ocurrido a una amiga que trabajaba en la misma casa que yo. Ella me escuchó y me ayudó a encontrar ayuda. Ahora estamos buscando la verdad. Gasté casi un lápiz entero y un cuaderno que Encarna me regaló. Cuando finalmente tuve la lista, no me atrevía a enviarla. Después de varias semanas, Encarna me puso el sobre en la mano y dijo: no es justo lo que estás haciendo. Y la envié. Lupe tardó meses en contestar. Claro, que en aquellas épocas no existía la sensación de inmediatez, que llegó más tarde. Sabíamos que las cartas tardaban en llegar, de la misma manera que las plantas tardaban en crecer. Los botones y las teclas no formaban parte de nuestras vidas, y tampoco las necesitábamos. La gente se tomaba el tiempo para conversar personalmente, para vestirse, para escribir cartas y para responder a las recibidas. Algunos años más tarde, Lupe enviudó, heredó una buena fortuna y vino a vivir con nosotros. Entonces tuvimos oportunidad de hablar cara a cara sobre nuestros sentimientos, hacernos preguntas, abrazarnos, llorar unos en brazos de otros, compensar de alguna forma el abismo que nos separó durante tanto tiempo. Pero en aquel momento, un lápiz de albañil y un trozo de papel era lo único que teníamos. Capítulo 17. El juez, como supe después, revisó meticulosamente los documentos que autorizaron a comenzar la investigación. No había sido fácil el trámite,
pero le habían servido sus muchas influencias en el gobierno para saltar por encima de ciertos requisitos, que, de haber tenido que cumplimentarlos varios meses, hasta quizás un año, no habrían sido suficientes. No sintió remordimiento alguno. Sabía que en contadas y muy especiales ocasiones podía valerse de su larga trayectoria e intachable fama. Tendremos una charla con Calderari Blanco, para comenzar, decidió. No estamos seguros de dónde vive, objetó Juan. Vive en el inquilinato de María Isabel Soto, aunque ella lo niegue. ¿Y si mantiene la negativa? Si me presenta pelea le voy a pedir todas las autorizaciones, que no tiene, para habilitar las habitaciones. ¿Cómo sabes que no las tiene? Porque fueron propuestas hace 2 años por el Congreso, ante la enorme cantidad de pensiones, convencillos y hoteluchos de mala muerte, que se abrían para los inmigrantes. Y nunca llegaron a aprobarse, porque esos hospedajes son un soculucho negocio, y buena parte están regentados por los políticos, que usan testaferros, desde luego. Allí tienes la razón de por qué se demora la aprobación de la ley. Por eso, querido amigo, sonrió el juez, María Isabel no lo sabe, y acá tengo la lista de los requisitos. Juan echó una vista a la interminable lista con aire divertido. Los reglamentos propuestas tenían que ver con las dimensiones de los cuartos, cantidad de camas y frazadas, con la ventilación, tamaño de las ventanas, cantidad de baños por cuartos o retretes, mobiliario de la cocina, cantidad de animales domésticos y de corral sueltos permitidos, una lista al día de cada uno de los habitantes del establecimiento, entre otras muchas cosas. Dudaba de que el mejor hotel de la ciudad complementara todos los requisitos, excepción hecha de los animales sueltos. Cuarto 8 frente a la pajarera, segundo piso. Brunio María Isabel luego de leer los 4 primeros disposiciones legales. Juan dobló con displicente lentitud el papel sellado y firmado por su amigo. Lo guardó en su bolsillo con un leve cabeceo en señal de agradecimiento y siguió al juez escaleras arriba. Era temprano aún y los que no habían salido de trabajar dormían. Le llevó un rato lograr que Candelaria abriera la puerta y a ella un segundo darse cuenta de quién estaba allí. Adelante. Señorita Blanco, soy el juez Modesto Valero y me acompaña don Juan Varello. Necesitamos hablar con usted, dijo muy ceremonioso. El juez enseñó sus credenciales. La mujer no miró a los hombres, ni los documentos, sino más allá. Aún no había gente en el patio, pero pronto, apenas oyeron voces, saldrían de sus habitaciones para escuchar descaradamente lo que podían. Recordó el temor de Lisa y se dio cuenta, una vez más, de que ella no tenía nada que temer. Nadie podía acusarla de nada, solo había conocido a una niña a bordo. Jamás le había hecho daño, ni había visto a nadie hacérselo. Ese era todo el discurso. Los harían pasar y le contestaría las preguntas con serenidad. Se prometió. Candelaria hizo un gesto hacia un niño dormido en una catre, medio deshecho, y puso un dedo sobre los labios mientras se abría la puerta, apenas un poco más, para que los hombres entraran. Cerró hasta el cuello su garganta, su gastada bata de algodón, y les indicó un gesto de 2 sillas de paja medio destaladas. Ella se sentó en el borde de la cama, solo porque la idea de permanecer parada le pareció peor. Bien, señorita. Si no le importa, el señor Parello va a tomar nota de sus respuestas. Serán solo unos minutos de molestia. No más. ¿Sabe? Supongo que es lo que nos trae hasta aquí, dijo el juez en voz baja tratando de no despertar a Juan. No, señor. Bien, suspiró el juez. Empezaremos entonces. Por el principio. Comenzó una monótona retaría de preguntas con respecto a la fecha en que zarparon y arribaron. Nombre del buque, propósito del viaje y algunas otras que el juez utilizó solo para dejar establecido que él hacía las preguntas y ella las contestaba. Mantuvo un tono formal casi ceremonioso y un gesto adusto y vigilante, con el único objetivo de arrimar esa resistencia que notó de entrada. Y entonces, repentinamente, como un viaje de laucha, se lanzó de lleno al tema. ¿Conoció usted durante el viaje
a los hermanos Centena? Sus nombres son Francisco, Joseph, Domingo. Sí, los conocí, interrumpió Candelaria. A María también, asumo entonces, la niña que desapareció. Sí, señor, pero no tengo nada que ver con eso. No he dicho que usted tuviera que ver, señorita. Tranquilícese, estamos aquí porque necesito algunas respuestas. Debe saber que ha abierto una investigación oficial sobre la desaparición de María. ¿Y por qué vienen a preguntarme a mí? La investigación comprende a todos los que le hayan tenido contacto con la familia y especialmente con la niña. No es usted la única persona a la que estamos interrogando, pero, como comprenda, debemos cotejar las respuestas. ¿Continuamos entonces? Sabemos que se lleva muy bien con ella. Sí, era una niña encantadora y yo la adoraba. Me han dicho que usted le enseñaba a bordar. Bueno, ella me miraba mientras yo trabajaba. Le enseñé a enhebrar agujas, o billar hilos de seda y algunos puntos sencillos. Ponía mucha voluntad, lamenté mucho lo que sucedió. ¿Cree usted qué sucedió? Posiblemente, y lo digo solo porque me lo preguntan. Algún pasajero quiso... Ustedes me entienden. Ella no se daba cuenta de las cosas y sus hermanos tenían que estar todo el tiempo atentos y a veces los muchachos se burlaban de ella, intentaban bromear o no sé, esas cosas. ¿Vio usted a alguien en especial en alguna actitud, digamos, comprometida? ¿Alguna situación que le hubiese molestado en aquel momento? Mentiría si dijera tal cosa, solo mencionó esto porque ustedes me preguntan. ¿Qué es lo que me parece probable que haya ocurrido? ¿Quién más se lleva bien con María? Bueno, había varias mujeres a bordo que se compadecían de los chicos Centena y pasaban un tiempo con María solo para librarlos durante un rato. ¿Recuerda algún nombre en especial? La verdad es que no. Ya hace tiempo de eso y no tengo amigas aquí. Cada una hizo su vida y yo vine sola con un niño y he debido. Sin embargo, interrumpió el juez, mirando a Juan. ¿No nos dijo la señora Elisa de Caballero, pasajera también del barco, que... Sí, confirmó Juan sin titubear, alcanzándole la lista de gastos de almacén que Encarna le había entregado esa mañana. Lo había olvidado, Elisa, se apresuró Candelaria. Nos vimos hace poco. Ella me invitó a su casa, incluso me mandó su chofer. ¿Para qué quería verla después de tanto tiempo? Un encargo de maletería. Yo soy bordadora y hago labores de punto. Ajuares para bebés y esas cosas. ¿Hablaron de María? No. Es extraño, dijo el juez, volviendo miradas con mirar sus papeles y a Juan. ¿No dijo esta señora que... Bueno, quizás la mencionamos, se apresuró Candelaria. Quiero decir, es posible no haber mencionado alguna vez. Después de todo estuvimos allá y era con quien más confianza tenían. Los chicos, quiero decir, y fue algo terrible. Pero no es un tema que nos guste recordar, agregó bajando aún más la voz con un gesto de la mano hacia el niño dormido. ¿Cómo era su relación con la señorita Loza a bordo? Candelaria miró hacia el techo tratando de recordar. La señora viajaba con sus hijos porque había enviudado. Creo que un cuñado, hermano de su esposo fallecido, le esperaba. Nuestros camarotes no estaban cerca porque ella viajaba en primera, pero estaba necesitada de compañía, de manera que a veces conversábamos un poco. En un par de ocasiones me sentí mareada y ella me dio a tomar unas gotas que me mejoraban. Llevaba uno de sus baúles llenos de remedios, porque su esposo era farmacéutico. Ella era muy dada a medicarse por su cuenta. En mi opinión, nada más que pueda recordar ahora. Me imagino que hablamos de cosas de mujeres. El juez se volvió a su amigo en aire de duda, señalando los papeles sobre los que escribía con toda rapidez. Juan, ¿no nos dijo la señora Elisa que Candelaria se llevó la mano a la frente y titubeó? Buscó desesperadamente qué más decir a estos hombres, que parecían tener respuestas de antemano. ¿Cuántos sabían? Elisa me regaló algo de ropa poco antes de desembarcar. Ahora me acuerdo. Bastante ropa, en realidad, dijo. Que esos vestidos yo no los usaría.
por el luto. ¿Me comprende? Y tenemos la misma talla, aunque no la misma altura, pero como entiendo de postura puedo hacer todos los arreglos que fueran necesarios. También le regalaba sombreros a María y le prestaba sus vestidos para que se entretuviera. Muy generosa en verdad esta señora Elisa. ¿Recuerda usted haber visto a María durante el tiempo que duró el baile de despedida? Sí, creo que sí. En realidad le gustaba mucho la música y estaban los hermanos. Debe haber estado ella también. Pero de esto estoy bien segura, no estuvo conmigo ese día. Bien, señorita Blanco, ya no queremos molestarla más. Y mucho menos despertar al niño. Le agradecemos su información, aunque es posible que volvamos a necesitarla. Le rogaría que sí. Por cualquier razón cambie de domicilio. No los haga saber. Acá está mi tarjeta y al dorso la anotaré. Si me permite la dirección de mi amigo para ello. Que es donde estoy alojado. Momentáneamente. Que tenga usted muy buen día. El temblor que sacudió el cuerpo de Candelaria, nada más cerrar la puerta, le impidió poner el pestillo de seguridad. Cruzó los brazos sobre el pecho para detener los espasmos, pero lo único que logró fue que se transmitiera el resto del cuerpo. Se sentó en la cama, se abrazó las piernas hasta apoyar el mentón sobre las rodillas y cerró los ojos. Jamás se había sentido tan asustada. Ni siquiera en el barco cuando ocurrió aquello. Ni siquiera cuando, un par de madrugadas atrás, Ramón Caballero la tomó del cuello para advertirle en voz baja que si abría la boca podía darse por muerta. Y estos malditos, con todas esas preguntas, ¿cómo sabían que ella había estado en casa de Elisa? Parecían saber demasiadas cosas, creyó, que no podía soportarlo. Sin gritar, pero yo estaba, se dijo. Todo había salido bien, no tenía nada que temer. Volver a la cama y trataría de dormir un poco más. En el catre, totalmente despabilado pero inmóvil, Juani abrió los ojos. Capítulo 18. Al pastor Timoteo Laguna lo encontraron en una plaza, subido a 3 cajones a manera de tarima, desde donde, con su violín alto, transmitía su mensaje a un puñado de curiosos. Había que reconocerle algunos méritos, su voz era naturalmente poderosa, pero, además, Timoteo hacía un buen uso de tonos y tiempos, un orador nato, hasta se atrevió a cantar suavemente a capella, y bien entonado, un par de estrofas de himnos sobre el final de su mensaje, para que vean la resistencia de sus oyentes, y lograr que alzaran la mano en señal de entrega al Señor. Cierto tipo de música es determinante en estos casos, porque conmueve, emociona y hace desear tener un hombre sobre el que apoyarse, un pecho en el que refugiarse, o una mano que apretar. Timoteo conocía el alma humana y usaba sus recursos. No le fue mal, porque al finalizar su convocatoria, con el brazo en alto y mirando enfrente a cada uno, varias personas alzaron su mano y dieron un paso al frente, en señal de aceptación. «Alabado sea tu santo nombre», dijo el pastor por cada uno, «y a ti sea dada toda la gloria. Amén y amén». Debe haber explicado con énfasis una manifestación pública de nuestra fe, porque el Señor dice que «Al que me confesaré delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me negaré, lo omitiré en mi boca». O algo parecido. Don Juan y el juez se mantuvieron a distancia prudente, observando respetuosamente y sin hacer comentarios cuando el pastor hubo terminado de despedir a su público. Dedicó un rato a los que se habían atrevido a aceptar a Cristo, a esos valientes, como le dijo una y otra vez, abrazándolos y bendiciéndoles con una oración. Cuando se quedó solo finalmente comenzó a desarmar su improvisada tarima con un destornillador que llevaba en su bolsillo de su traje oscuro. Pensó don Juan que ya uno de esos menesteres era un hombre común y corriente. Era como si hubiera puesto un disfraz, aunque en realidad estaba vestido con la misma ropa. Se acercaron. El pastor, sin levantar la vista de su tarea, dijo: «He visto que no se atrevieron a unirse al grupo. Dios los bendiga, porque lo han hecho ahora». Y le sonrió con la mano tendida. «Gracias, pastor», respondió el juez con un fuerte apretón, pero en verdad estamos aquí para otra cosa. A medida que escuchaba las razones de su visita, el semblante del hombre fue cambiando.
Sus hombros parecían más cargados, la sonrisa desapareció y una de sus enormes manos cubrió sus ojos por un momento. María, ¿cómo no recordarla? La llevé a los pies del Señor, solo 2 días antes de... Entiendo, asintió el juez. ¿Qué recuerda usted del día en que María desapareció? Había pasado en mi camarote gran parte del tiempo, ayunando y orando por toda esa gente. Solo salí un rato para despejarme, mirar el mar y sentir el aire en la cara. Encontré un niño y compartí con él el mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó don Juan. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, claro, respondió Laguna, mirándolos a los ojos para ver si se estaban burlando. ¿Cree usted que un niño está en condiciones de comprender el mensaje? La Biblia dice que los niños es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, decía Jesús. No hablé con mucha gente en el barco. Le había prometido al Señor llevar su palabra, a alguien cada día. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice la Biblia. Y exactamente eso es lo que hacía. ¿Qué hizo luego de hablar con el niño? Regresé a mi camarote. El baile se había transformado en un griterío terrible. Desde donde yo estaba no se veía, pero podía escucharlo. No me gustan esas sesiones bailables. No es que esté en contra de la alegría, pero ver a usted no me agradan las situaciones en las que la tentación acecha. El diablo, créame, esté atento y actúa cuando tiene una oportunidad. Ya ven lo que pasó cuando se enteró usted de la desaparición. Cuando iniciaron la búsqueda, escuché movimientos extraños, gritos, llantos de mujeres, en fin, lo que presagia una desgracia. En realidad creo que parte de los gritos que me hicieron refugiar en el camarote tenían que ver con los primeros momentos de la desaparición, pero no estoy seguro. ¿Qué hizo usted, pastor? Me hinqué las rodillas en el suelo y allí permanecí, en oración hasta que el Señor dijo, ve. Entonces fui a consolar a los hermanos de María. ¿Viajaba usted solo? Sí, señores, soy misionero de la Iglesia Evangélica Mundial. ¿Y recuerda usted acaso a la señora Lisa, viuda de Caballero? Perfectamente. ¿Recuerda a Caballero a Candelera Blanca? Sí, señor. ¿De qué hablaba usted con María? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Comprendía ella sus palabras? El pastor adelantó el mentón en un gesto de seguridad. ¿Saben ustedes cuántos idiomas hay en el mundo? No, ¿verdad? Son incontables. ¿Creen ustedes que nuestro Señor se comunica solo con los que hablamos en español? María no tuvo un solo impedimento en entender el mensaje de Cristo. Compartí con esa niña la palabra de Dios más fácilmente que con los otros pasajeros que se expresaban con corrección. Obra del Espíritu, señores. Casi usted antes de ser misionero. El pastor observó la punta de su destornillador con atención. Nada que tuviera que ver con la obra del Señor. Más específicamente, era bibliotecario. Esto fue dicho en tono más bajo y el juez lo notó con cierto placer. Le agradaba el juego de acorralar y sorprender, pero no por vicio. Ciertamente, sino porque su profesión muchas veces requería una dosis de sagacidad, presión e instinto de ataque. ¿Cómo solucionó su problema con las autoridades finalmente? Arriesgó. La expresión del pastor demostró que el disparo en la oscuridad había dado en el blanco. Sin embargo, aún se defendió. El Señor, que las cosas viejas pasaran. He aquí todas son hechas nuevas. Señor Laguna, le pido que no haga entrar en detalles. Me gustaría oír su versión, nada más. Yo no estoy interesado en reabrir aquel caso. Solo me preocupa la niña desaparecida. El pastor dejó caer el destornillador que se clavó en la punta del suero de nos. Ya no parecía el hombre carismático que mantenía a la gente con los ojos finos, en tan solo con su voz. Caí en la tentación, pronunció con esfuerzo. Fue una época oscura de mi vida. El diablo se ensordeñó de mí, y yo no era dueño de mis actos, de mi voluntad. Pero alabado sea Dios, porque tuvo compasión y me liberó. Me arrepentí, el Señor lavó mis pecados, y salí de las cloacas en el que estaba sumido. Estuvo preso 2 años y una vez más
Doy gracias a Dios por aquel momento de prueba, porque después de esa experiencia tuve un encuentro con el Señor y me convertí en el hombre que usted ve ahora. ¿Dónde? ¿A solas en un cuarto de hotel? Me refiero, ¿dónde estuvo preso? ¿Pastor? Timoteo Laguna se pasó una mano por la frente, como si quisiera borrar de su memoria recuerdos tan amargos. En San Antonio de Oros. ¿Qué pasó con su familia? Timoteo Laguna ni siquiera parpadeó ante la comprometedora pregunta. Mi esposa me abandonó. Se fue con los niños a casa de sus padres. Jamás volví a verlos. El único que no me abandonó fue el Señor. Él lavó mi alma de pecados. Y aquí estoy ahora. Soy una nueva criatura. Y a Él ahora le pertenece mi vida entera. Para Él sea la gloria. Un personaje extraño, resumió don Juan mientras cruzaba la calle. ¿Tú qué piensas? El juez parecía ensimismado. No sé, Juan. No sé, no creo que sea un mal hombre. Un poco fanático, quizás. Y eso genera un poco de desconfianza, ¿verdad? Pero el verdadero problema no es ese. ¿Te molesta que haya estado en la cárcel? Lo que me molesta es otra cosa. Don Juan aguardó en silencio mayor información. Verás, Juan, hubo en mi pueblo, hará unos 100 años ya de esto, que te cuento, una escuela que acudía a niños de la comarca y otros distantes, los que vivían demasiado lejos como para hacer el viaje de ida y de vuelta en el día. Se quedan allí toda la semana, mejor dicho, de lunes a jueves, porque el viernes regresaban a casa para volver el domingo por la tarde. Y el maestro y su esposa se hacían cargo de los niños y de su educación y alimentación. Pues bien, en una oportunidad se avecinaba una terrible tormenta, que según registros trajo lluvias torrenciales, de las que solían desembarcar montañas enteras, y un padre viajó en medio de la semana para buscar a su niño. Para ser breve, te diré que el maestro fue sorprendido en actitudes impropias con uno de los alumnos. Este hombre, por ser intruido, no fue llevado a la cárcel común, donde seguramente sería dejado por otros prisioneros, sino que se lo envió a un convento. Su esposa también fue recluida. Creo recordar ahora, pero no estoy tan seguro de esto último. ¿Qué habrá sido de ella? Me pregunto. Este convento en el último tiempo se convirtió en la cárcel para este tipo de delincuentes. Porque ese privilegio preguntarse. Pues no lo sé. Supongo que en otros tiempos el haber ido a la escuela unos años suponía un trato especial. El lugar, Juan, se llamaba San Antonio de Oros. Capítulo 19. Escribí a Lupe antes de recibir respuesta. Quería compensarla por tanto silencio, tanto tiempo de ocultamiento, y para que estuviera segura de que ya no habría oscuridades. Todo a la luz. Lupe, me parece injusto a veces que las 3 personas que no tuvieron problemas en acercarse a nosotros, porque lástima nos tenían todos, sean las que están siendo investigadas. Sin embargo, Francisco y yo nos mantenemos al margen porque el juez tiene el olfato de altares. ¿Te acordás del perro de papá? Bueno, dicen que los que lo conocen nunca falla. Los mellizos están mejor. Francisco viene todas las noches. Nuestros detectives nos mantienen al tanto de cada paso que dan y nos hablan con mucha franqueza. No todo lo que dicen nos gusta, pero apreciamos lo que están haciendo por nosotros. Después de aquella pelea me entiendo mejor con Francisco. Me parece que ha comprendido que no tiene que ser nuestro padre y tomar todas las responsabilidades él solo, así que se ha vuelto más fácil la comunicación. Y además, para serte totalmente honesto, creo que también viene porque le gusta Encarna. Ella es la responsable de que todo esté en marcha. Te gustaría si la conocieras, a mamá también. Al principio, cuando apenas había llegado a esta casa, no nos llevamos nada bien, pero un día, no sé bien cómo ni por qué, todo se encarriló. Francisco no se anima a dar el paso porque ella es un par de años mayor, pero me parece que no le costaría nada que le dijera que sí. Ya veremos. Volviendo a la investigación, anoche hablamos sobre el encuentro con el pastor Laguna. Ya te hablé de él. A Francisco y a mí nos parece que si una persona está hablando todo el día de Dios, no puede ser mala, pero el juez dice que nos sorprendería saber cuántos criminales tienen cara de ángeles. Nueva experiencia, porque don Nicanor, nuestro vecino, era malísimo, y te dabas cuenta con solo mirarlo. Y Juanita, tu amiga, también. La semana pasada fue el turno de Candelaria, la bordadora que te conté,
y con ella, fíjate, tuvieron la impresión de que ocultaba algo. Te preguntarás, Lupe, ¿cómo he logrado hablar así de estas cosas? También yo a veces me lo pregunto. ¿Te parezco un desalmado? Todavía duele mucho, hermana, pero haber hablado con Francisco, con el juez y contigo ahora me hace bien. Eso es mucho mejor que callar. Volviendo a las visitas, también estuvieron con Juani, el niño que viajaba con la bordadora Candelaria. Es su sobrino y es muy listo para su edad. Finalmente, mañana, creo, irán a buscar a Elisa, la viuda que tiene varios hijos. 2 de ellos eran insoportables. Hacían muecas y gestos con las manos por detrás de María. Francisco rompió la cara a varios en el barco, pero no a estos, que eran los hijos de alguien que nos ayudaba a cuidarla. Así que hacíamos que de cuenta que no pasaba nada. A buscar a Elisa, te decía. Yo he intentado hablar con ella, pero el cuñado lo impidió. Dijo que estaba enferma. Esta vez irán de manera oficial y no podrá negarse. El juez me ha dicho que quiere que yo esté presente. Francisco no, porque es un poco polvorita, y lo que Valero quiere es presionarla y no que haya una discusión o pelea. Me parece que va a ser una situación incómoda. Era nuestra amiga. María pasaba mucho tiempo con ella sentada en cubierta, escuchándola. Cuando le dolía la cabeza, Elisa le daba unas gotitas para que se calmara, y cuando la veía aburrida, le prestaba vestidos para que se disfrazara. Cuando nuestra hermana desapareció, ella se refugió en su camarote y salió solo para comer. Tenía tanta pena como nosotros, Lupe. En el tumulto de la despedida, al llegar al puerto, no alcanzamos a verla más que un momento y de lejos, cuando ya estaba subida en el coche en el que vinieron a buscarla sus parientes. De todas maneras, estoy decidido a hacer lo que me indique el juez y veremos qué pasa. Saluda a Segismundo de mi parte. Te quiero mucho, hermana. Joseph. Capítulo 20. Don Juan había recibido una llamada urgente de un familiar enfermo y el juez me invitó a acompañarlo a visitar a Elisa Retamero, viuda de Caballero. La casa de Ramón Caballero era realmente impresionante por fuera y desde luego no estaba preparado para lo que me esperaba dentro. El vestíbulo, donde una criada nos indicó que esperáramos, me sorprendió de tal forma que hizo que me sentara en el borde de la silla por temor a que mi ropa dejara una marca sobre esa tela satinada. Nunca había visto un sillón de seda con flores doradas, patas curvas de madera color crema y apoyabrazos tan almohadadillos. Para ser sincero, tampoco he visto mucho después, pero aquella fue la primera vez que ponía los pies en una casa que parecía un palacio. El juez, en cambio, se sentó cómodamente, se cruzó de piernas y puso el sombrero sobre su rodilla. Al cabo de un rato se abrió una puerta y Ramón Caballero, sin reparar en mí, caminó derecho hacia el juez, que se puso de pie, suspirando. El dueño de la casa arrancó sin preámbulos. Creo haberle dicho que mi cuñada Elisa no está en condiciones de recibir a nadie. Bien, respondió el juez colocándose el sombrero. Vendremos con un médico de la policía que certifique su estado entonces, porque le informo, señor Caballero, que esta investigación es ahora oficial. A continuación, sacó de su bolsillo y extendió delante de los ojos del dueño de la casa el documento que certificaba su condición de juez y le autorizaba a entrevistar a personas que pudieran haber estado involucradas directa o indirectamente en la desaparición de María Centenera. Caballero leyó con las manos en la espalda, sacando despectivamente el labio inferior y sin tomar el papel, con lo que obligó al juez a mantenerlo levantado hasta que terminó la lectura. Está bien, concedió. Veré qué puedo hacer por usted, pero solo deberán ser unos pocos minutos. A ver, creo que no me ha entendido. Es más, estoy seguro de que no me ha entendido. Esta conversación es su cuñada llevará a cabo hoy, aquí y por el tiempo que sea necesario, o en su defecto, en la comisaría, bajo el control de un médico. En ambos casos, sin su presencia. De ninguna manera permitiré que Elisa sea interrogada sin mi presencia. Señor Caballero, no tengo ninguna obligación de decirle esto, pero hoy me siento inclinado a hacer algunos favores, de modo que le haré alguno a usted. El Comité Internacional de Crímenes y Accidentes en Alta Mar, donde tengo algunos colegas amigos,
está muy interesado en meter la cuchara en este caso, si se me permite la expresión. No mucha gente conoce la existencia de este grupo, pero desde hace 5 años, y a instancias de un joven senador norteamericano, Italia, España, Brasil, Argentina, Estados Unidos, El Salvador y Canadá, firmaron el acuerdo de Wheelwright, y así se creó el comité. Gracias a este acuerdo, muchos de los crímenes que tenían lugar en alta mar y no eran debidamente tratados por las autoridades de a bordo, hoy se someten a una severa investigación en tierra. Basta con una denuncia. Este caso, señor caballero, tiene 2 aditamentos. La desaparecida era retardada mental y menor de edad. ¿Usted me está amenazando? Como le dije, le estoy haciendo un favor. Y gratis. Si yo fuera usted, no permitiría que la menor sospecha me rozara. ¿Qué digo sospecha? Ni un rumor negligentemente esparcido, ni una mirada imprudente que me señalara. ¿Me comprende, verdad, señor caballero? Mi cabeza, mejor dicho, solo mis ojos, porque no me atrevía a moverme demasiado, iban de uno a otro en ese diálogo filoso, esperando que en algún momento las cosas se salieran de su cauce y terminaran las trompadas. Pero ambos eran hombres de mundo y sabían manejar sus fuerzas. Caballero se tragó como pudo el sapo y, en poco menos rumboso de lo que entró, salió en busca de su cuñada. No hubiera reconocido a Elisa de no haber sabido de antemano que ella era la que entraba. Recuerdo perfectamente su mirada desenfocada, el moño que le sostenía el cabello ligeramente torcido, las uñas raídas y un leve desaliño en toda su persona. Digo leve, porque no encuentro una palabra mejor que desaliño, aunque estoy seguro de que no es la correcta. Yo tuve ese titubeo muy común en los chicos jóvenes que no saben cómo saludar a los mayores, de estirarle el cuello para el beso en la mejilla y simultáneamente el brazo para dar la mano. Pero ninguno de los 2 movimientos, apenas esbozados, fueron correspondidos por Elisa, que solo hizo un gesto con la cabeza. Son esas pequeñas humillaciones que se sufren a menudo en esa época de la vida. En aquel momento no pude entender el rechazo. ¿Por qué esa actitud repentinamente distante, habiendo compartido tantas horas durante el viaje? Hoy diría, al primer vistazo, que esa mujer estaba aterrada. Y el juez, viejo halcón, lo supo enseguida. Se mantuvo cortésmente de pie hasta que ella se sentó a mi lado, sin mirarme. Y entonces comenzó en tono sereno y hablando con claridad a hacerle preguntas sencillas que requerían un sí o un no. El trato era cordial y ella fue desentumeciéndose de a poco. Le pidió su opinión sobre cómo funcionaban las cosas a bordo y la dejó hablar sin interrumpirla. Se interesó sobre su estado de salud durante el viaje y la escuchó explayarse, con el torso inclinado y la mirada atenta, sobre un tema que evidentemente a ella le resultaba cómodo. Finalmente, la halagó con un comentario sobre el tremendo valor que necesitaba para hacerse a la mar con un montón de niños a su cargo y una pena tan grande en el alma. Conozco a muy pocas mujeres capaces de hacer algo así, le dijo sacudiéndose la cabeza. Y Elisa suspiró con modestia y oculta satisfacción. Hablaron de la muerte de su esposo, tan súbita, tan cruel. La vida me ha castigado mucho, dijo ella, y el juez se sintió. Pero los niños compensan las penas más grandes, ¿verdad? Le recordó para consolarla. Ella estuvo en todo de acuerdo, con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada en alto. ¿Qué medicina administraba usted a María? La pregunta, como un chicotazo directo e inesperado, la desarmó. Tragó saliva y carraspó. ¿Medicina? Balbuceó. Sí, quiero saber el nombre y la dosis. Elisa se irguió, enderezó los hombros y me dirigió al costado una mirada de resentimiento. Cóculus, China, o a veces cepa. Quizá usted no las conozca, pero es de medicina hecha con hierbas. Mi esposo era farmacéutico y había estudiado con los grandes de Europa, como el doctor Culbert o el doctor Páez Álvarez. Solía dárselos a los niños cuando no se sentían bien, solo 5 gotas en un vaso de agua.
Él mismo preparaba todo escrupulosamente y yo aprendí ayudándolo. ¿Se las administraba usted más de una vez al día? No, solo cuando ella me las pedía. Se ponía las manitas sobre la cabeza para indicarme que le daría mucho, o cuando se mareaba le daría el estómago. No vaya usted a creer que le daba siempre lo mismo. Repito, ¿más de una vez al día? A veces. ¿No había un médico a bordo? Sí, pero María no hablaba bien y era difícil entenderla. ¿Qué efecto tenían esas gotas, Elisa? 5. Solo 5. Calman. Son calmantes. ¿Adormecen un poco? Podemos decir, si se toman en exceso. Yo jamás le di más de 5 gotas. Saltó literalmente Elisa. Está bien, concedió el juez extendiendo las palmas. Pero, ya que estamos suponiendo, digamos que alguien hubiera echado mano en su maletín y hecho mal uso de la medicina. ¿Podría, en ese caso, producir algo de somnolencia, o más aún, hacer que la persona cayera dormida? Elisa pensó durante un momento y finalmente admitió: creo que sí. ¿Cree? Sí, podría caer en un sueño pesado de varias horas. Bien, señora Elisa, dejemos eso en el plano de las suposiciones nada más. Usted, y este es el hecho que nos importa, ayudó a la niña porque se sentía mal. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Cualquiera con un mínimo de compasión, quiero decir. Pero verá, estoy tratando de establecer si la niña había tomado su medicina el día que desapareció. Yo sentí con un movimiento de párpados que el juez se advirtió en silencio. Recordé que María había pasado la mañana lloriqueando, haciendo berrinches por todo, hasta que, cuando la dejamos salir, corrió delante de mí hasta el camarote de Elisa. Ella abrió y la dejó entrar haciéndole un guiño. Cuando salió, estaba de mucho mejor humor y llevaba un bonito sombrero en la cabeza. Sí, vino a verme al mediodía. Le di sus gotas y le regalé un sombrero que le gustaba mucho, porque esa tarde había un baile de despedida y ella quería participar. ¿Vio usted a María durante el baile? A rato solamente. Yo estaba con mis hijos y ella con sus hermanos. Cuando dijo esto, hizo un último gesto vago hacia donde estaba yo. ¿La vio alejarse en algún momento por cualquier razón? No, señor. ¿Volvió a verla después del baile? Elisa se estremeció. No, señor. Faltaban pocas cuadras para llegar a casa de don Juan cuando comenzó a hablar. Quizá mi método de interrogación te ha sorprendido, Joseph. Es natural. Mi obligación es hacer que las personas implicadas en la situación, cualquiera que sea, digan exactamente lo que saben y algunas veces cosas que ni siquiera son conscientes que saben. Es muy complicado, ya sé, pero te pido que confíes en mí. El caso aquí es que tengo motivos para preocuparme por las 3 personas que estaban cerca de María, Joseph. El pastor tiene antecedentes penales. ¿Sí? Y aunque él afirma que es una nueva criatura por sus convicciones religiosas, lo estoy analizando con cuidado. Luego está Candelaria, con sus berrinches de amor desairado, no demasiado atractiva, creyendo por un momento que ha solucionado sus problemas cuando de súbito aparece una niña bonita y la desplaza. ¿Qué hace entonces? Le cuelga el San Benito a tu hermana. Esto me lo ha contado Juan y su sobrino. Una mujer celosa puede perder el control. No me fío de ella, en una palabra. Y después tenemos esta viuda, Elisa, con sus pócimas cúralo todo. La imagino tomando el lugar del médico, con un montón de gente a su alrededor, rogándole alivio para sus dolencias, y ella administrando medicamentos, según su leal saber y entender. Tampoco me gusta. Esto, Joseph, quiero que te quede claro, no significa nada. Para acusar a una persona se necesitan pruebas irrefutables, y no las tenemos en ninguno de los 3 casos. Entonces, ¿estamos como al principio? No, no estamos como al principio. Y algo me dice que estamos rumbeados.
Vamos a seguir indagando. Debemos tener paciencia y no precipitarnos. ¿Te acuerdas lo que le dije a vos y a tu hermano al principio? Esto no va a ser fácil. Sí, señor, le contesté entristecido. Cuando llegamos a casa, me indicó que entrara a comer algo y descansar. Él necesitaba pensar un poco más y caminar lo ayudaba. Lo miré marcharse, el paso vigoroso, los volantes de la larga chaqueta negra flameando con la brisa del anochecer. Llevaba los brazos enlazados a su espalda y la cabeza alta. Lo vi llevarse la mano en la gorra para saludar a una dama y esquivar varios desniveles de veredas angostas. En la esquina, antes de cruzar, se detuvo bajo un farol que hacía apenas un instante a alguien había encendido. La luz amarillenta le dio de pleno en la cara por un momento, y él, ignoro por qué, se dio la vuelta y me encontró mirándolo, todavía en el umbral. Me hizo entonces señas con el brazo para que entrara. Me pregunté por qué este hombre se ocupaba de nuestra desgracia como si no tuviera ninguna otra cosa que hacer en el mundo. ¿Qué le atrajo de nosotros? ¿Qué tenía nuestra desventura que él se involucró tanto? Me habría gustado preguntárselo, pero esta ansiedad surgió con los años, mucho tiempo después, porque en aquel momento, a veces, sentía miedo de que un día me dijera, bueno, basta, hasta acá llegué, y que nos dejara solos otra vez. Subí los 3 escalones de mármol, pero me quedé espiándolo con un solo ojo y el cuerpo dentro del umbral, hasta que su figura se mezcló con la de muchos otros hombres que regresaban a sus casas a esa hora. Me quedé hasta que casi no pude distinguirlo más, como no fuera por sus tremendas zancadas y su cabeza porfiada e enhiesta. Encarna me estaba esperando con algo de comer y muchas preguntas. Contesté lo más ampliamente que pude, pero no a su entera satisfacción, porque a ella le gustaban los detalles. Yo necesitaba descansar, dormir, cerrar los ojos. Quería poner en orden las cosas que habían sucedido durante el día antes de contárselas. O quizá, lo que no quería, era que Encarna me preguntara por qué no me había parecido extraño y peligroso que una señora le diera a nuestra María un medicamento que jamás había tomado. Y tampoco quería que me preguntara cuántas gotas le daba. Vamos a ver, ¿qué sabía yo cuántas gotas le daba? ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué debía haber preguntado? ¿Cuántas gotas le da usted a María, señora Elisa? ¿No le parece que son demasiadas? Ni a mi madre ni a Lupe le hacían falta las gotas para manejar a María. Pero nosotros habíamos encontrado una fórmula mágica y no se nos pasó por la cabeza objetar nada. No sabíamos nada de medicinas, ni nos importaba. Elisa decidía y María se calmaba y durante un rato era fácil manejarla. Eso era todo. Ya bastante preocupados estábamos pensando en qué íbamos a hacer con ella cuando llegáramos a tierra. ¿Quién le iba a hacer los dedos de cuero y quién le iba a alimentar o a quedarse con ella cuando consiguiéramos trabajo? ¿Quién? Ninguno de nosotros mencionaba el tema, pero sí que lo teníamos constantemente en la cabeza. En circunstancias normales, no hubiéramos dejado que esas personas extrañas pusieran una mano sobre ella. Mi madre, para empezar, no lo hubiera permitido. Pero aquello estaba lejos de ser una circunstancia normal. Y ahora llegaban a mi mente recuerdos entrecortados, escenas breves como relámpagos, que me molestaban, porque empezaban a encontrarles sentido. Le agradecí en Encarna la molestia que se tomaba y me fui a descansar. Todavía no había amanecido cuando oí los pasos atolondrados de Encarna bajando la carrera a mi cuarto. Como cuando todavía somos la guerra, hacía ya 1000 años de eso, me levanté antes de que llegara a mi puerta y abrí. «El juez», dijo sin aliento y acomodándose en las cabelleras en desorden. En silencio por el resto. Lo atropelló un carruaje tirado por caballos anoche de camino a casa. Está en el hospital. Nadie sabe exactamente cómo había sucedido, pero a las 12 de la noche, un policía que hacía su ronda encontró a un hombre caído en medio de la calle. Tenía los pantalones cubiertos de sangre que había manado una herida muy profunda en una pierna. Después, cuando lo desnudaron en el hospital, el médico dijo también que había un par de costillas rotas. Según su opinión, había sido atropellado por un carruaje que, a jugar por las heridas, debió haber venido a una buena velocidad por la calle Paraguay. Su conductor no se detuvo a auxiliar al herido. El juez llevó una tarjeta en el bolsillo con la dirección de don Juan. Inmediatamente enviaron a un mensajero a la casa mientras marchaban en busca de un médico sin moverlo más que lo imprescindible.
cuando, después de unas horas, recobró el conocimiento. A duras penas lograron las enfermeras que el juez no se levantara para vestirse y dejar el hospital, pero el dolor de costillas finalmente lo tumbó. Con las horas, sin embargo, pareció perder fuerzas y coherencia. Sus respuestas eran inteligibles y los movimientos se tornaron lentos y cada vez más torpes, hasta que fue casi imposible levantarlo de la cama o sencillamente permitirle sentarse para comer. Uno de los médicos dijo que su estado podía deberse a un fuerte golpe en la cabeza. Pero no hay heridas ni sangre en la cabeza, protestó don Juan. A veces es preferible que las haya. Esos golpes no dejan una marca visible, son a los que los médicos tememos. En esos casos, lo mejor es armarse de paciencia y esperar. Don Juan instaló una silla junto a su cama y no abandonó a su amigo en ningún momento. Como no fuera para correr tras los médicos, tratando de averiguar lo que fuese de su situación. Durante esos duros días, en el que el juez estaba casi inconsciente, mi mente apenas si registraba hambre o miedo o necesidad alguna. Podía llegar a quedarme parado en medio del pasillo, frente a la puerta cerrada de su habitación, durante horas, sin hablar, sin pedir ayuda, sin aceptar consejos de los que pasaban a mi lado y me palmeaban el hombro, llenos de compasión. Muchos llegaron a pensar que era mi padre el que estaba ahí adentro. Una noche, don Juan, enérgicamente, me envió a casa con la orden de continuar mi trabajo, alimentarme y descansar. La rutina resultó terapéutica. Mantener mis manos ocupadas impidió que cayera en la desesperación. Francisco, por su lado, no estaba mejor que yo. Un día discutimos amargamente. Quiero ver qué hacemos ahora que se te muere el juez. Me lanzó con la cara totalmente fuera de sí. ¿Si se me muere? ¿Estás afuera de todo esto? ¿Por qué me das la espalda cuando más necesitamos estar juntos? Además, por 2 costillas rotas nadie se muere. Tú sabes que hay más de 2 costillas rotas, y si no lo sabes te lo digo ahora. Y otra cosa más te voy a decir, porque no te veo pensando con claridad. Este accidente no es casualidad. Removimos el avispero y hay gente que nos quiere parar. ¿Te acuerdas lo que me contaste de la casa donde vive Lisa? La gente que tiene una casa así también tiene influencias, poder. A esa gente no le gusta que le anden haciendo preguntas y el juez estaba empezando a molestar. Así que, ¿qué hicieron? Lo quitaron del camino. Ahora falta ver qué van a hacer con nosotros. No sé por qué no había pensado yo, por lo menos de forma consciente, en esa posibilidad. También ataqué duro. Te recuerdo que estamos en este país, en esta mugre de agujero y trabajando para otros por un techo y comida. Porque a ti se te ocurrió que podíamos hacer el viaje sin papá y sin mamá. Y no me digas que lo consultaste porque sabés que la decisión la tomaste solo. Nosotros aceptamos porque tú eres el mayor. ¿Eso me hace culpable? ¿Le ocurrió con María? No directamente, pero no debería haber sucedido de quedarnos en casa. Y ya que estamos, digo que tampoco Lupe estaría durmiendo en la cama de Segismundo Tienda. Faltó muy poco para que empezáramos a pelearnos de nuevo, pero en ese momento entró en carne y nos miró. Había oído nuestra discusión, y en su actitud había algo de desafío, un poco de reprimenda silenciosa y un tanto, pero no poco, de incredulidad, que nos hizo bajar la vista. Nos quedamos allí, avergonzados, bajo su mirada, totalmente expuestos, con lo peor de cada uno a la vista, arrepentidos de la virulencia de nuestras palabras y sobre todo, conscientes de que jamás podríamos recoger ni una sola de ellas. Lo dicho, dicho estaba. Esa noche, don Juan vino a casa para descansar un poco y comer algo decente. No cenó en el comedor, sino en la mesa de la cocina con carne conmigo. Se lo notaba preocupado y sin apetito, pero con la ansiedad de soltar algo. Finalmente, con voz pausada, como si le costase pronunciar las palabras, dijo: los médicos aconsejan trasladar a Modesto a la capital lo antes posible. No aciertan con el diagnóstico y necesitan ayuda. No es nada grave, solo una infección, pero iré con él, por supuesto. Dejo aquí, sobre la chimenea, la dirección del hospital y del hotel donde voy a estar. No está muy lejos uno del otro. Si hubiera alguna situación
especial, te apuro. Quiero decir acá o allá, envíanos un telegrama urgente, ¿de acuerdo? También pueden intentar llamar, pero ya sabemos las demoras en larga distancia. Confío en ustedes dos para que todo siga funcionando en la casa. Por supuesto, Imelda los ayudará. Del negocio se hará cargo Blas. Serán solo unos días, mintió, poniéndonos una mano sobre cada hombro. Mantuvo su mirada un poco más sobre mí, con un gesto de comprensión. Sabía, cómo no lo iba a saber, lo solo que me quedaba y lo perdido que me sentía después de haberme atrevido tanto. Joseph, dijo don Juan, quisiera que habláramos unos minutos antes de que te vayas a descansar. Encarna dejó una cafetera llena y 2 tazas sobre la mesa y se retiró en silencio. Don Juan abrió el cajón de la mesa de la cocina y sacó una abultada carpeta. Acá están todas las entrevistas que hemos hecho. Están transcritas tan literalmente como pudimos. Cada día al regresar trabajábamos en esto. Vas a encontrar anotaciones sobre los márgenes en tinta roja. Están hechas por Modesto. Son preguntas, referencias, cosas que se ocurrían después. También vas a encontrar acá una lista de pasajeros que tu hermano consiguió y la autorización oficial para interrogar a gente. Esta carpeta es muy importante, Joseph. Durante un buen rato, aquel hombre habló de las conversaciones que había tenido con el juez, sin desestimar nada. Así me enteré, con sorpresa y decepción, de lo que Juan les había dicho acerca de los verdaderos sentimientos de Candelaria en mi hermana, de algunos detalles extras sobre el pastor Laguna que el juez me había ahorrado, y de la opinión que tenían sobre Ramón Caballero, el cuñado de Elisa. No sé si me lo contó porque no sabría cuándo volveríamos a vernos, porque quería que quedara el testimonio a salvo, o porque, igual que Francisco, pensaba que la situación se había tornado peligrosa. Quizá el juez, en algún momento de lucidez, le habría indicado que me comunicara todo aquello. Sentado frente a él, escuché con atención y sin interrumpir. Mi cerebro, por un lado, absorbía la información y, por otro, me expoliaba preguntándome qué se suponía que debía hacer con ella. Acá está todo lo que te he dicho, más algunas otras cosas que por ahora se me escapan, dijo, poniendo una mano con los dedos abiertos sobre la tapa de la carpeta. Recuerdo que abrí la boca para preguntar, ¿y ahora qué hago? Pero la voz no salió de mi garganta, y tampoco valía la pena. Don Juan no tenía respuestas para mí. Sin embargo, debió de haber intuido mis pensamientos, debió de haber querido tener un gesto de mayor acercamiento. No digo un abrazo, porque era un tipo duro, pero a lo mejor una promesa o una palabra de aliento para sostenerme. Ha pasado mucho tiempo, pero aún puedo verlo delante de mí, con un gesto titubeante de su mano que quizá quiso acariciar mi mejilla, pero no se atrevió.